4 minutitos nos separan de las 9 de la mañana y es momento de abordar la primera entrevista de este viernes. Este fin de semana culmina el proceso congresal del Movimiento de Participación Popular. ¿Cuáles serán esos principales ejes, la temática que estará presente? Recibimos al senador del Frente Amplio y de ese sector dentro de la Fuerza de Izquierda, Alejandro Sánchez, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Muy buenos días, un gustazo estar con día. ustedes hoy aquí. Bueno, ¿en qué se va a basar este congreso? ¿Qué representa para ese sector dentro del Frente Amplio? Bueno, a ver, los congresos siempre son la máxima instancia de participación de nuestros militantes, ¿no? Además, el congreso del MP es muy particular porque ha durado todo un año el debate que se ha dado a lo largo y a lo ancho del país. Hemos hecho actividades públicas y actividades para los militantes. Hemos invitado a gente que no es del MPP que nos venga a hablar sobre el desarrollo productivo, sobre la situación y que tiene que ver una cosa muy importante que es qué es lo que pasa en el contexto internacional y qué es lo que está pasando en este mundo, que la palabra es la incertidumbre, pero bueno, tenemos que encontrar algunas claves para ver cómo nos paramos allí. Incorporamos también la visión del sector agropecuario y ahora concluimos con una plenaria donde van a haber más o menos unos 1.500 delegados, ¿no? Es decir, en el proceso congresal participaron unos 6.000 militantes a nivel nacional. Y bueno, van a poder participar de la plenaria con voz y voto unos 1.500. Y como siempre son instancias... en el Club Cordón. En el Club Cordón. Por eso tiene una capacidad de alguna manera limitada. Sí, no, y además es limitada la participación en función de los criterios. Es decir, hay 6.000 personas que están en el padrón, militantes del MPP, pero bueno, uno tiene que cumplir determinados criterios, haber participado una X cantidad de veces en las charlas, y en función de eso le permite participar con voto. Eso, de lo contrario es con ¿qué voto. se va a votar? Por supuesto se está hablando del tema candidaturas, pero también hay ya un programa que se empieza a delinear. A ver, nosotros lo que vamos a decidir es cuál es la visión que nosotros tenemos de los problemas del Uruguay hoy, ¿no? Y nosotros sentimos que el Uruguay hoy está sin esperanza. Y lo que queremos hacer es contribuir a la victoria de la esperanza. Y eso significa para nosotros que es necesario cambiar una política económica que ha perjudicado muchísimo, no solo a los trabajadores y las trabajadoras, sino a los industriales, a la industria nacional, a los pequeños y medianos productores que hoy no tienen muchas dificultades para acceder al crédito, para acceder a la innovación, para acceder a la tecnología, para propiciar una actividad económica y la generación de puestos de trabajo de calidad. Entonces, en ese contexto, nosotros estamos teniendo esta visión donde decimos, bueno, es necesario cambiar la política económica del país y eso requiere de encabezar un proceso de construcción, lo que nosotros llamamos la victoria de la esperanza, que sea abarcativo, mucho más amplio de lo que puede convocar el Frente Amplio en sus comités de base, sino que tiene que convocar a los distintos sectores, la academia, a la producción nacional, a los que trabajan, a los que estudian, a los que invierten, para decir, bueno, cómo el Uruguay se puede desarrollar y puede encarar en estas aguas tan enturbecidas del mundo en que vivimos, darle prosperidad a la gente, en definitiva, que de eso se trata. Ahora, Sánchez, usted habla de falta de esperanza o estamos sin esperanza, sin embargo, el gobierno anuncia un crecimiento del país del entorno del 5%, se baja el déficit fiscal. ¿Dónde radicaría? De hecho, se aprobó por unanimidad en ambas cámaras la rebaja del IRPF, del IAS. ¿Por dónde pasaría ese sin esperanza? Bueno, el sin esperanza creo que es muy sencillo. Cuando la gente abre su heladera, se da cuenta de que hoy tiene menos salario, tiene menos jubilaciones, que los costos de la canasta básica son altísimos y la gente no llega a fin de mes. Cuando los productores agropecuarios miran su campo y se dan cuenta de que el gobierno descontinuó las políticas para atender la situación del déficit hídrico que se venían desarrollando y ahora tenemos una sequía que no es culpa del gobierno, pero sí es culpa del gobierno haber desatendido justamente los planes de más agua a la parcela. Cuando los industriales están mirando todos los días que las cuentas no le dan y el gobierno no tiene ninguna medida. Entonces ahí está la desesperanza, en definitiva, y que hay crecimiento económico, pero que no hay reparto de ese crecimiento económico. Y el gobierno ahora está devolviendo algo de lo que nos aumentó, ¿no? El gobierno aumentó la presión fiscal en los primeros 3 años, ¿verdad? En 100 millones de dólares aproximadamente, y ahora va a ser una devolución, porque para nosotros es una devolución, porque si me aumentaste antes y ahora me lo bajás, ¿cuáles son esos estás aumentos? devolviendo. Porque el oficialismo también señala que el incremento se dio para el sector público, no así para el resto, más allá de los 2 puntos de IVA en las tarjetas de débito. La cuenta es muy fácil, la han hecho todos los economistas del Uruguay independientes. Es decir, por haber quitado la rebaja de 2 puntos de IVA, que es un impuesto que pagamos todos y todas, el gobierno terminó teniendo una recaudación mayor de 35 millones de dólares por año. Por 3, ahí está la cuenta.
son 105. Pero eso hay que sumarle que el gobierno modificó cómo se calculaba la base de prestación social, que es la que te incorpora o no te incorpora en el impuesto, ¿no? Entonces, como el gobierno la ajustó no por el índice de precios, sino por el índice de salario, hizo que mucha más gente pagara impuestos, que es la gente que va a salir ahora, de alguna manera, ¿no? Pero ¿qué pasa? La enorme mayoría de la población gana menos de 40.000 pesos. A esa gente no está recibiendo nada con esta rebaja. Y el otro gran tema que está arriba de la mesa, yo se lo dije, el hoy presidente de la calle Pou hizo campaña en el Uruguay, campaña durante 10 años, prometiendo derogar el IAS y el IRPF. Hoy tienen mayorías parlamentarias, mucho más grandes que la que tuvo el Frente Amplio en su momento, y lo que vino al Parlamento es muy, muy, muy lejano a la demagogia que se hizo durante 10 años que se iba a derogar el IAS, ¿no? Esa lectura es la que usted hace, la que hacen ustedes de lo que fue esta rebaja de impuestos que se votó hace muy pocos días. Pero ¿en qué camino entonces está eso que se va a votar como solución para recuperar la esperanza, que era lo que mencionaba al principio? Bien, a nosotros nos parece que el Uruguay está atravesando por un momento en donde necesitamos darle al sector productivo la posibilidad de acceder a un crédito mucho más barato para poder incorporar innovación y tecnología. Es decir, el Uruguay tiene un problema de competitividad. Hay distintas formas de resolver la competitividad. Para el gobierno actual, la competitividad se resuelve bajando salarios, ¿no? Es decir, que los salarios sean más bajos, que la gente viva peor y eso mejora las condiciones de competitividad de una empresa. Nosotros no creemos en eso. Creemos que la competitividad se mejora siendo mucho más productivo. Y para ser mucho más productivo lo que hay que hacer es incorporar innovación. El problema es que nuestras empresas no tienen posibilidades de hacerlo porque no tienen espalda financiera. Bueno, entonces hay que generar unas líneas de crédito que sean mucho más blandas para atender esa situación y además seguramente haya que analizar, en el caso de la industria nacional, ver cómo nosotros tenemos una política tarifaria de lo que puede ser la luz, el agua, que son costos importantes para la industria, rebajada. Porque si no, nuestra industria nacional, que es la que genera los puestos de trabajo de mejor calidad, hoy está compitiendo con industrias que son mucho más grandes que ellas, que están en la región y que están subsidiadas. Entonces, es imposible que la industria nacional compita. Vamos a poner un ejemplo. Es imposible que la industria nacional oleaginosa, la aceitera, la única aceitera que le queda al Uruguay, pueda competir contra el complejo oleaginoso argentino que compra, por ejemplo, su materia prima un 40% más barato. Porque es así, porque hay un subsidio en Argentina que hace que los que producen aceite en Argentina compren la materia prima para hacerlo un 40% más barato. Entonces es imposible que compita. Ahora, Sánchez, ¿esto no va en línea con la reforma que de alguna manera plantea Cabildo Abierto? A nivel de tarifas, impositivo, a nivel de empresas que están exoneradas de impuestos, de replantearse algunos impuestos que pagan los uruguayos. Bueno, está muy bien. Cabildo Abierto ha hecho algunas de esas propuestas. Nosotros las venimos levantando hace muchísimo tiempo. Pero lo cierto es que Cabildo hace propuestas, pero es parte del gobierno. El problema que tiene Cabildo Abierto es que es parte del gobierno. Bueno, es quien está trancando también la aprobación de la reforma de la Seguridad Social. Ahora se pide que haya un cuarto intermedio por un buen tiempo. ¿Va a llegar una nueva propuesta del Ejecutivo el 29? El problema de la Seguridad Social es que es un muy mal negocio para todos nosotros, ¿verdad? Porque te van a hacer trabajar más y cobrar menos. Entonces, eso es lo que está trancando la Seguridad Social, no Cabildo Abierto. Cabildo Abierto es parte del gobierno. Pero si Cabildo Abierto no lo vota, no va a tener mayoría. Ah, sí, por supuesto. Ojalá que no lo voten. Porque en realidad sería muy malo para los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, lo que piensa Cabildo Abierto, piensa Cabildo Abierto. Lo que piensa el Frente Amplio es que se necesita, en definitiva, que el crecimiento económico se distribuya. Y que además adelantemos, en términos de pensar cómo se viene el mundo, ¿verdad? ¿Qué cosas nosotros vamos a hacer para mejorar la competitividad del Uruguay? Esta es la clave. Trabajo, salario de calidad y competitividad para poder ingresar en un mundo que está compitiendo. Europa hoy está discutiendo proteccionismo, ¿no? Entonces, bueno, acá hay temas que nosotros tenemos que abordar. ¿Cuál es el problema más grande que nosotros tenemos con este gobierno? Que no tiene una agenda de futuro para el Uruguay. Yo siento un gobierno que lo que hace es proponer algunas cosas. Bueno, ¿en qué quedó el Tratado de Libre Comercio con China? Aquel que se iba a concretar en un año. En nada. Bueno, el gobierno dice de que en realidad los tiempos son los de China los que lo están limitando. Sí, pero el gobierno mismo fue el que dijo en un 2 de marzo el señor presidente de la República que en un año estaba firmado. ¿Qué le estaba haciendo? Vendiéndole futuro a la gente.
Pero no seriedad con respecto a llevar adelante un tema, no seriedad con respecto a ver cómo nosotros abrimos nuevos mercados en el mundo, cómo logramos colocar más trabajo uruguayo en el mundo que tenemos que salir a comerciar. Usted no solo dice en el que falta una agenda de gobierno, pero el presidente de la República dijo en el desayuno, en el almuerzo, perdón, de ADM, que el Frente Amplio está deseando que, por ejemplo, el proyecto de reforma de la Seguridad Social se vote ahora para que no les quede al Frente Amplio. ¿Qué reflexión le merece? Bueno, hay una parte de verdad y una parte de mentira en la expresión del presidente. La verdadera es que el Frente Amplio va a ganar las próximas elecciones y lo confiesa el presidente de la República. La que él no entiende es que nosotros no nos aliviamos de nada, porque en todo caso, si este gobierno vota esta reforma de la Seguridad Social, que es negativa para los trabajadores, el Frente Amplio la va a reformar si es gobierno. Él pidió que si la iban a derogar o iban a hacer algún cambio, lo anuncien, lo digan. Nosotros lo hemos dicho. Nosotros no vamos a acompañar nunca una reforma que a los uruguayos, a la gente, le dice trabaje más y cobre menos. Porque esta es la reforma que está haciendo el gobierno de la coalición. Porque ahora se habla de si Cabildo vota o no vota, pero yo vi levantar la mano a los 3 senadores de Cabildo Abierto en el Senado de la República. Porque querían dar la discusión en diputados fue el argumento. Bueno, sí, argumentos pueden haber muchos, excusas pueden haber muchas. Lo cierto es que el señor Manini Ríos levantó la mano para que vos trabajes 5 años más y cobres menos. ¿Cuál va a ser eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo. La propuesta del Frente Amplio en ese sentido, cuando desde el gobierno también se dice que no se ha aportado, no se han dado ideas, simplemente se critica? Y pienso, por ejemplo, ¿se puede llegar a trabajar más y cobrar mejor jubilación? ¿O la idea es trabajar la misma cantidad de años y buscar de alguna manera el financiamiento desde otros sectores? Bueno, a ver, el Frente Amplio está a grandes rasgos, porque si nos interiorizamos a la seguridad está en plena discusión programática. Seguramente vamos a ofrecer un programa de gobierno a los uruguayos y a las uruguayas para presentarnos en las próximas elecciones, que todavía falta mucho tiempo y lo estamos discutiendo en su conjunto. Pero nosotros hemos sido claros. Uno no puede obligar a la gente a trabajar más sin recibir ningún beneficio. Entonces, lo que habría que hacer, obviamente, el mundo entero está discutiendo. Mira lo que está pasando en Francia. Claro, ¿no? Ya se aprobó. Se prendió fuego, pero se prendió fuego Francia, ¿no? Sí, pero Macron decidió llevarla adelante igual. Está bien. Va, el Parlamento, ¿no? Sí, Macron y el Parlamento. Lo que nosotros decimos es, uno tiene que incentivar, en todo caso, que en algunas actividades, porque son en algunas actividades, no es lo mismo trabajar en un medio de comunicación o en una oficina que trabajar cortando el pasto o abriendo zanja al rayo del sol. Entonces, ahí hay actividades que tienen que tener componentes distintos. Y lo que tiene que haber es libertad. Para que tú digas, bueno, yo me quedo trabajando más, sí tengo un beneficio, pero no que me lo impongan. ¿verdad? Sánchez, hay muchos temas para abordar. ¿Se va a votar en este Congreso el apoyo a la candidatura de Yamandu Orsi? Bueno, es muy probable que, obviamente, esto está arriba de la mesa, además cuando la vertiente artiguista ha anunciado su apoyo a la precandidatura de Yamandu, ¿no? Para mí Yamandu es el mejor candidato que tiene el Frente Amplio hoy. Pero no solo el Frente Amplio, el Uruguay. Es decir, si yo quiero contribuir a la victoria y la esperanza, a mí me surge el nombre de Yamandu Orsi. ¿Por qué? Por su capacidad de diálogo, por su capacidad de entender las miradas y los pensamientos de otros, por la capacidad de negociación que tiene y ha demostrado en la Intendencia, por la capacidad de gestión que tiene para llevar adelante un conjunto de temas importantes y complejos en un departamento que es el resumen del Uruguay como es Canelones. Entonces, por todas esas consideraciones, yo creo que Yamandu está en condiciones de liderar ese proceso de un nuevo Uruguay y de la transformación y el cambio que necesita la sociedad uruguaya. ¿Qué rol podría jugar? Además de esto, permitime, yo estuve en la Patria Gaucha, ando por el Uruguay, y a mí la gente me dice, che, ¿van a apoyar a Yamandu? Y bueno, y por supuesto que vamos a apoyar a Yamandu. Por supuesto que vamos a tratar de apostar desde el MPP y la 609 a contribuir a esa candidatura de Yamandu, que no es una candidatura de la 609. Tiene que ser necesariamente una candidatura del Frente Amplio, y así se va a construir con sectores como la Vertiente y con otros sectores como la Patriada, que está sumándose en el interior del país, donde se incorporan dirigentes de otros partidos que se han sentido defraudados con este gobierno y entienden que Yamandu Orsi puede ser justamente el que lidere la victoria de la esperanza. Así que en ese sentido es muy probable que el Congreso obviamente se exprese sobre su respaldo, en este caso a la candidatura del compañero Orsi. ¿Se manejan otros nombres también para precandidaturas dentro del Frente Amplio, como el de Carolina Cose, como el de Andrade, por allí también el de Andrés Lima, el de Vergara, que en realidad los sereñistas de alguna manera están analizando si apoyan a un candidato o efectivamente tienen un candidato propio? ¿Qué rol, y sobre todo porque es el nombre que más suena, el de Cose dentro de todo este abordaje de la precandidatura? Bueno, a mí me parece muy bien.
y yo estoy muy contento de que el Frente Amplio tenga muchos candidatos. Eso quiere decir que tiene gente que está preparada para asumir las responsabilidades. Cuando uno tiene un conjunto de compañeros o de compañeras que tienen trayectoria, capacidad, lo que tiene que hacer es elegir cuál entiende que en este momento particular del Uruguay, con los desafíos que tenemos por delante, es el que está en mejores condiciones. Y eso no habla... construir y elegir de esa manera no es elegir por la negativa diciendo a este no me gusta por tal cosa, ¿no? Yo creo que de los compañeros que están arriba de la mesa, todos muy valiosos, Carolina, ni que hablar, Vergara o el propio Andrade o Lima, que están planteando la posibilidad de ser precandidatos, son excelentes compañeros y pueden ser muy buenos candidatos. ¿La fórmula debería ser paritaria? Bueno, eso lo tiene resuelto el Frente. Pero yo creo que Yamandú es el mejor de todos ellos, ¿no? Para el momento actual del Uruguay. Y por eso lo apoyo. Después los Frente Amplistas decidirán quién es el que tiene que conducir, en definitiva, porque le vamos a proponer a los Frente Amplistas que voten, que decidan. El Frente Amplio ha resuelto ya desde congresos anteriores que la fórmula tiene que ser paritaria, ¿verdad? ¿Coincide con eso? ¿Le parece bien? ¿Tendría que ser? Es una resolución del Frente que Ahora, ya la llevamos adelante la vez pasada y creemos que hay que seguirla. Ya pasó en las elecciones pasadas y por eso el Frente ya definió que el mismo día que se conozca quién va a ser el candidato va a estar la fórmula prevista. Ahora, en ese sentido, el nombre de peso, y el Frente creo que fue autocrítico, dijo, ya aprendimos de este error, tiene que ser una mujer que también tenga un peso dentro del Frente Amplio, y se tiende a pensar que podría ser Orsi Kose. Dentro del MPP, y a título personal, ¿qué visión tiene de esa posibilidad? Me parecería una fórmula fantástica. A ver, yo parto de la siguiente base. Para mí, si yo voy a elegir un conjunto de compañeros que van a ser precandidatos a la presidencia para que los Frente Amplistas decidan, bueno, y si los Frente Amplistas eligen a uno primero y el otro segundo, para mí está la fórmula ahí. Estamos a casi un año, ya no hay definiciones en ese sentido de posibilidades de No, pero vos me preguntás cuál es mi idea. Mi idea es, el que sale primero encabeza la fórmula y el que sale segundo va segundo. Kose, Orsi, Kose, seguro tendría que ser la fórmula del Frente Amplio. Y que decidan los Frente Amplistas, ¿no? Y los Frente Amplistas ordenan una lista cuando convocamos a votar, y bueno, y que esa sea la fórmula que representa el Frente Amplio. Las críticas que está recibiendo Kose por estos días, por este festival del próximo domingo, por su participación a nivel internacional, por saludos que hizo, por ejemplo, la República Popular China, ¿eso no podría perjudicar de alguna manera al Frente Amplio? Me parece que están siendo un poco injustos con Carolina. No sé si será porque es mujer y entonces se les cuestiona mucho más, pero están siendo injustos. A ver, ¿cómo van a cuestionar que Carolina haya ido a Londres a buscar recursos para atender las cantinas saludables? Recibió un premio. Ayer nuestra compañera Lorena Bomio está cubriendo ese congreso. Recibió un premio de $60.000 para financiar las cantinas saludables. 150.000 se manejó. 150.000, bueno, mejor, el doble. Mirá, yo pensaba que era menos. Entonces, a ver, yo lo que pido de un gobernante uruguayo cualquiera es que logre conseguir financiamiento en el mundo para cosas que son importantes para los uruguayos, en este caso para la ciudad de Montevideo. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con el show de Lali Espósito? Bueno, a eso voy. Entonces, eso por un lado, me parece que a veces las críticas a Carolina, o a veces las críticas se concentran, son demasiado duros cuando los jerarcas públicos son mujeres. Eso hay una lógica todavía en la sociedad en donde se pega mucho más duro de esa manera y tenemos que asumirlo. A las mujeres en todos los rubros nos pegan bastante más. Sí, por eso. Hay una lógica de la sociedad en donde se le exige mucho más a las mujeres de lo que se le puede exigir a los hombres. Entonces, eso tiene que ver con una cultura que tenemos que cambiar. Y va a ser difícil, pero la estamos haciendo y hay que llevarla adelante. En segundo orden, yo creo que hay quienes critican, por ejemplo, que las intendencias no puedan financiar cuestiones que hacen a la cultura. Y yo creo que eso es una mirada muy miope, ¿no? A ver, yo le decía recién, estuve en la Patria Gaucha. ¿Quién ayuda a financiar la Patria Gaucha? Un evento social y cultural por excelencia que habla de las raíces del Uruguay. Capaz que las realidades en los departamentos son diferentes y creo que por ahí pasa la crítica viendo los sucesos de los últimos días con estos episodios de lluvias intensas, con algunos puntos de Montevideo sin saneamiento, con veredas donde no se puede transitar, con padres que llevan a los chicos por la calle. Todas esas cosas son problemas que tiene la ciudad. Entonces, y que hay que arreglarlo. ¿Cuál es la mirada filosófica seguramente que tiene el Frente Amplio en ese sentido? Por lo menos su visión respecto a un festival que se va a hacer en la Rambla de Punta Carretas con costos que superan los $300.000 ante esta realidad. Bueno, déjame y yo te cuento sobre todo. Inundaciones en el Uruguay hubieron en casi todas las ciudades, incluido Rocha, por ejemplo. Castillos, ya lo mostramos. Entonces, de alguna manera me parece que uno lo que tiene que hacer cuando gestiona un gobierno departamental o nacional es atender los distintos rubros. Uno es el acceso a la cultura, el otro son las infraestructuras, la vivienda, la salud, ¿no? Y lo que tiene que hacer es, como en cualquier padre de familia,
o madre de familia, es ir definiendo prioridades. Decir, bueno, hoy le compro la campera a los gurises, mañana financio para que vayan a ver un espectáculo de teatro, de cine, etcétera, etcétera, ¿no? Entre la cultura, la ropa y arreglar la casa. Esto es lo mismo pasa en una intendencia, en un país, en lo que sea. Entonces, para mí, cuestionar que las intendencias tengan políticas culturales es un verdadero error, porque además democratiza el acceso, porque muchas veces muchos uruguayos, en este caso muchos montevideanos, seguramente no pueden pagar una entrada para ir a ver un espectáculo en el Antel Arena, por ejemplo, de un artista internacional, porque valen muy caros, entonces la intendencia tiene que buscar la forma. ¿Pero a usted le parece que es más importante en este momento que organizar la casa, hacer un espectáculo con Lali Espósito cobrando 259.000 Yo lo que dólares? te digo es que el Plan ABC está interviniendo en todos los barrios de Montevideo, en los más carenciados. Y Montevideo es la capital de América Latina que tiene mejor saneamiento, y eso es gracias al Frente Amplio que gobierna hace 30 años y ha hecho ingentes inversiones para mejorar el saneamiento de Montevideo, que es necesario seguir avanzando, por supuesto. Y también es bueno que la gente sepa que el saneamiento solo en Montevideo es financiado por la Intendencia, porque en el resto del país lo hace OCE. Sí, pero en Montevideo dicen, no se mete OCE y lo hace solo la Intendencia. Y eso ha sido, cumplió 90 años Mariano Arana, que fue, diría yo, uno de los intendentes que más apostó justamente a sanear la ciudad, y por eso Montevideo recibe premios en el mundo con respecto al nivel de saneamiento que tiene. Ahora, sobre el espectáculo en concreto, que es lo que está en discusión, bueno, evidentemente, los costos del caché de algunos artistas parecieran ser bastante elevados, ¿no? Yo diría, con 250.000 dólares, sin cuestionar a Lali, que debe ser un No, pero de hecho se está diciendo que le está cobrando más a la Intendencia que lo del anterior. Se habla de 60.000 dólares por un espectáculo. Lo debe valer. Yo lo que digo es, con 250.000 dólares seguramente podríamos haber contratado muchísimos más artistas nacionales para poder estar en este espectáculo o en muchos más a lo largo de la ciudad. Y entonces capaz que ahí hay un tema de evaluación política de si yo invierto en tener esta artista o invierto en tener muchas más artistas de carácter nacional. Yo capaz que hubiese tomado la segunda decisión y no la primera. Pero bueno, son razones que la Intendencia... Sí, que gobierna COSE en este momento. Gobierna COSE y decidieron que ese era el camino. Yo hubiese elegido otro camino que sería capaz que distribuir esos recursos entre un número más grande de artistas mujeres nacionales y que puedan hacer más espectáculos. Pero bueno, son decisiones. Yo quiero decir otra cosa que es importante. La Intendencia también ha dicho que va a cobrar por esta entrada y que vendiendo 50.000 entradas financiaría de alguna manera los costos. Así que eso tampoco sería una elevación de todos los montevideanos, porque me parece que en el diseño de la propuesta está la posibilidad de incorporar recursos y obtener ganancias. Le quería consultar rápidamente, usted está en la Comisión de Seguimiento del caso Astesiano, ¿cómo ha visto estos hechos de los últimos días en Fiscalía, con pronunciamientos del fiscal de corte, atendiendo ese reclamo que hacía Fossati de poder dejar el caso, la visita de Romano, las denuncias que se hacen al presidente del Frente Amplio? Una síntesis de todos esos temas. Estoy muy preocupado, muy preocupado. Se generó un culebrón adentro de la Fiscalía, en la cual vemos todos los días noticias distintas de problemas de la señora fiscal, o de su relacionamiento con sus compañeros de trabajo, con su jerarca, que es el fiscal de corte, y no se habla del fondo del asunto, que es el caso de corrupción. ¿Quiénes son los socios de Astesiano? ¿Con quién trabajaba Astesiano? ¿Quién colaboraba con Astesiano? ¿Quién le daba las órdenes a Astesiano? Tenemos que recentrar el tema. Y a mí, la verdad, me tiene muy preocupado esta situación que se ha generado en la Fiscalía, que la tiene como protagonista la fiscal, ¿no? ¿Se la debería alejar del caso como se está hablando para el lunes? Yo no tomo decisiones sobre eso porque eso es una decisión que tiene que tomar la Fiscalía en función de determinados criterios. A la luz de los hechos, la opinión de Alejandro Sánchez es que la señora fiscal Fossati no ha dado la talla para uno de los casos más importantes que se han tocado tratar y que, en definitiva, bueno, en su proceder llega a un acuerdo con Astesiano y luego decide pasar en calidad de testigo a indagado a Leal y no tiene absolutamente, hasta el día de hoy, no le dice a la defensa de Leal por qué lo pasó a esa calidad. Entonces, pareciera ser que se está construyendo, como se dice allí, la política del tero. ¿Saben lo que hacen los teros? Gritan en un lado para que no se vea dónde están los huevos, el nido, ¿no? Y acá lo que está pasando es que se está hablando de todo lo otro y pareciera ser que la protagonista de que se hable de un montón de cosas totalmente externas y periféricas al caso real y concreto es la señora fiscal, que está armando, bueno, se fue de licencia, volvió, rompió la licencia, se peleó con Romano, vino acá, etcétera, etcétera. Y el nido
el nido de las serpientes, el que hay que descubrir y el que hay que seguir investigando, no está arriba de la mesa. Eso es lo que nos tiene preocupado a nosotros. Sánchez, le agradecemos que nos haya visitado. No, muchas gracias a ustedes y están todos invitados para que el domingo, después de las 5:30, donde va a ser el acto público, digamos, de alguna manera, donde termine el Congreso, después de las 5:30, bueno, puedan participar, que además vamos a contar con la participación de la gente que hace cultura permanentemente, como es una murga. Agárrate, Catalina, así que están todos invitados ahí por el cordón. Muchas gracias. Nos acompañó en esta mañana el senador del MPP, Alejandro Sánchez.